nombre es Junior Román y vengo en representación de un grupo compuesto por Yanelis Peña y Jenny Rosario y sus representantes, y estaremos hablando sobre la historia de la República Dominicana. Para comenzar esta bella historia debemos de retornar a donde todo surgió. Esto sería en la isla de Haití, que posteriormente se llamaría La Hispaniola o Santo Domingo. En esta vivían diferentes grupos de habitantes, los cuales llegaron de diferentes lugares, como América del Sur. Eh, entre los grupos que podemos mencionar están los Siboneyes, los cuales eran preagrícolas, eh, pescaban y cazaban, y su actividad principal era recolectar alimentos para poder sobrevivir. Estos habitantes se encontraban en la etapa primitiva. Más tarde llegan los taínos, los cuales fueron los pobladores, los habitantes con más pobladores y más importantes de la República Dominicana, de la isla a la hora del descubrimiento. Eh, Su hábitat o sociedad se llamaba aldea, eh, o guasucacos. Y al principio habían diferentes aldeas, 5 en total en la isla. Luego se fueron desarrollaron y llegaron hasta 100 aldeas. Y la actividad principal de sus mujeres era la fabricación de objetos de barro. Sus viviendas se llamaban bohíos. En los bohíos habían dos clases. La primera, bohíos con galería y bohíos sin galería. La principal, bohíos sin galería, eran para la mayoría de habitantes, y, y los bohíos con galería eran mayormente para los jefes de la aldea. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yaneli Peña y yo le voy a hablar sobre lo que es la historia dominicana. Antes de la llegada de los españoles a la isla de Haití, que luego sería Santo Domingo, se establecieron numerosos grupos de pobladores de diferentes regiones que hoy conocemos como el continente americano. Generalmente provenían de América del Sur e iban trasladándose por medio de balsa o canoa a través de las pequeñas Antillas hasta establecerse en las grandes Antillas. Entre los principales pobladores estaban los Siboneyes, pobladores preagrícolas que vivían entre las piedras, cazando, pescando y recolectando los alimentos que la naturaleza les daba. Los Siboneyes se encontraban en la fase del desarrollo de la humanidad que se conoce como el salvajismo. Luego vendrían los taínos y los caribes, los dos grupos contemporáneos. Los taínos eran una población numerosa e importante que habitaban en la isla durante el descubrimiento. Los primeros cronistas, cuando llegaron los españoles, los taínos estaban organizados en 5 confederaciones o cacicazgos y muy probablemente subdivididos en 100 cacicazgos. Los 5 cacicazgos eran Cacicazgo de Marién, Cacicazgo de Higüey, Cacicazgo de Maguat, Cacicazgo de Jaragua y Cacicazgo de Maguana. En sus casas las mujeres se dedicaban a la fabricación de objetos como barro, ollas, tinajas y otros utensilios para cocer sus comidas. Existían 2 tipos de bohío, bohío con galería y bohío sin galería. En esos bohíos se podía cocinar y eran de protección y guarida para ellos. Buenas noches, mi nombre es Jenny Rosario y le estaré hablando sobre la historia dominicana. La historia de la República Dominicana se demota el año 600 después de Cristo, cuando los ocupantes de la isla eran taínos. La isla de la Española fue reclamada por España en el año 1492 y el pueblo de Santo Domingo decidió rebelarse contra España en noviembre de 1821 para unirse al país sudamericano de Gran Colombia. Alrededor del año 1930, la República Dominicana se encontraba bajo el control del despiadado dictador Rafael Leónidas Trujillo,
quien gobernó el país hasta el año 1961. Muchos dominicanos perdieron la vida, fueron encarcelados y torturados por los secuaces de Trujillo, antes de la llegada de los españoles a esta isla de Haití, que luego sería Santo Domingo. Se sucedieron numerosos grupos de pobladores procedentes de diferentes regiones, de lo que hoy conocemos como el continente americano, que generalmente provenían de América del Sur e iban trasladándose por medio de bolsas y canoas a través de pequeñas Antillas para establecerse en Grandes Antillas. En el caso de la población caribeña, hay una parte de esa población que provenía de la costa venezolana y colombiana y se fueron desplazando desde las Antillas Menores hacia las Antillas Mayores. Se dio un alto movimiento de navegación aborígena de los pueblos aborígenes originarios. Entre los primeros grupos que se establecieron en España estaban los ibonilles, que eran unos pobladores que vivían preagrícola, que vivían entre las piedras, que cazaban y pescaban y recolectaban los alimentos que les daba la naturaleza. Se encontraba en una fase de desarrollo humanitario conocido como el salvajismo. Más tarde vendrían los taínos y los caribes, que ambos eran contemporáneos. Los taínos eran los pueblos más numerosos e importantes que habitaban la isla en el momento del descubrimiento. La estructura estaba fundamentada en el centro socioeconómico, que era la aldea. La aldea era la unidad menor que luego se traducía en lo que era el cacicazgo. Los primeros cronistas dijeron que cuando llegaron los españoles, los taínos estaban organizados en 5 diferentes subcacicazgos, que eran como probablemente subdivididos en más de 100 subcacicazgos. En el caso de las mujeres, ellas se dedicaban a fabricar objetos de barro, tales como vajillas, tinajas, burenes y otros utensilios para sus alimentos. A la vivienda ellos le llamaban bohío, y habían 2 tipos de bohío. Estaban divididos en uno con galería y otro sin galería, pero ambos servían de guarida. En ambos se podía cocinar y les servía de protección y de refugio. Entonces tenían una división en lo que era la jerarquía, y una para los caciques y pobladores y caciques en términos generales. Y muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Su servidora, Jenny Rosario.